Bienvenidos nuevamente y buenas noches a todos. Seguimos con la serie titulada Libertad en Cristo Jesús. El día lunes vimos cómo Cristo Jesús se mueve de un lugar a otro a buscar un hombre que estaba poseído por los demonios y le dio libertad de eso que lo atormentaba, de esas cadenas que lo tenían sujeto, que lo autodestruían. Esta noche será un relato fascinante también, y este relato lo encontramos en el capítulo 4 del libro de San Juan. San Juan capítulo 4 y versículos del 1 al 25. La historia de esta noche se desarrolla en una región llamada Samaria. ¿Quiénes eran estos habitantes de Samaria? Los así llamados samaritanos. Después de la época de la gloria de los reyes de Israel, y ellos desobedecieron, perdieron la protección de Dios. Entonces fueron conquistados por las superpotencias mundiales de la época, entre ellos Asiria y Babilonia. Cuando Nabucodonosor conquistó Israel y Judá, destruye todo y se lleva la gran mayoría del pueblo cautivo, entre ellos príncipes y sacerdotes, y mandó a traer de muchas otras regiones personas de diferentes culturas para poblar todo lo que había quedado devastado. De hecho, él hizo un plan, dejó en Judá a los más pobres de la tierra de Israel y de Judá, pero ahí mandó traer un sacerdote para que les enseñara acerca de Dios. Eso parece como una cosa que no tenía sentido, pero en los planes de Dios estaba llegar a otras naciones, aunque Israel no había cumplido su propósito. Así quedaron ahí asentados muchas personas, prácticamente a la fuerza, de un lugar y de otro, de África y de todos los lugares que ellos habían conquistado. Allí quedaron conociendo del Dios de Israel, haciendo un culto a Jehová. Ellos fueron enseñados, pero luego el sacerdote murió y ellos quedaron practicando solo las cosas que ellos le habían aprendido de él, solo según el conocimiento que lograron adquirir. Pasaron 70 años cuando regresaron los primeros cautivos de Israel para reconstruir la ciudad y el templo. Y los samaritanos estaban felices, se ofrecieron para ayudarles a la reconstrucción. Pero los repatriados no querían mezclarse con los gentiles y paganos, con nadie que no fuera de su linaje. Y en vez de ayudarles a comprender plenamente cuál era la voluntad de Jehová, los miraron de menos. Y allí nació una enemistad que se heredó hasta los tiempos de Jesús. Ahora vayamos a la palabra de Dios. Siempre en San Juan capítulo 4, versículo 1 en delante, y a su letra dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En el contexto de la historia de hoy, Jesús decide salir de Judea a Galilea. Los hostiles fariseos estaban sintiéndose amenazados por la popularidad creciente que había de Jesús entre el pueblo. Habían notado que la fama de Juan menguaba entre sus seguidores y que Jesús era ya el centro de atención de las multitudes. Jesús quería evitar conflictos con ellos porque todavía quedaba mucho por hacer antes de su sacrificio. La decisión de salir de Judea no fue movida por el temor, sino por la prudencia de Jesús. Veamos qué dice el versículo 4, San Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. La ruta directa a Galilea pasaba por Samaria. Sin embargo, debido a esa enemistad histórica que les relaté, los peregrinos judíos preferían rodear Samaria para no contaminarse con esos paganos.
le era necesario pasar por Samaria, dice el versículo. Fue deliberado, fue planeado por Jesús pasar por Samaria. Jesús no tiene preconceptos, Él no tiene y ni conoce la discriminación. Versículo 5, San Juan 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Se cree que el así llamado pozo de Jacob fue hecho por el patriarca, mientras Jacob, que fue hijo de Isaac, hijo de Abraham, era forastero en esa tierra. Lo había cavado para evitar pleitos por el agua. Aunque había manantiales en los alrededores, Jacob buscaba la paz entre sus vecinos. Quizás allí estaba cansado, describe el texto, en las orillas de Sicar, en pleno desierto. Quizás Jesús y sus discípulos habían estado en el camino desde el amanecer y tal vez habían viajado unos 25 a 30 kilómetros. Como todo ser humano, Jesús también tenía limitaciones físicas, hambre, sed, cansancio. La hora sexta, la hora más o menos del mediodía, no era la hora con que se iba más con frecuencia al pozo. La gente prefería ir ahí a las horas frescas de la mañana o a la tarde. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Podían comprar y vender entre ellos, pero no podían socializar. Podían ir allí y comprar las pupusitas para comer, pero nada más. Entre los samaritanos había nobleza y buen corazón, pero eran discriminados por los altivos judíos. Jehová aborrece la altivez, una lección para nosotros hoy. La samaritana, no conocemos su nombre, no hay registro. Me la imagino al bajar su cántaro, como toda mujer que está en todo, desde lejos ve al hombre sentado en el pozo. ¿Qué hacía el forastero ahí? Ella, que iba al mediodía con toda intención para no encontrarse con nadie, escondía su condición de vergüenza, de haber fracasado tantas veces, fracasos que le quitaban el sueño, que le restaban la valía, que le dejaron cicatrices, intentos de triunfar en el amor que solo ya la llenaron de frustración y humillación. Por eso visitaba el pozo aquella hora, la hora más caliente del día. Lo que menos quería era ver a la gente que la marginaba. ¿Cuántos peleamos como pegando al viento, luchando solos para sobreponernos a nuestros fracasos, con nuestras luchas, con nuestras debilidades? No es fácil asumir el resultado de nuestros actos. Esos actos que nos esclavizan a una vida llena de dolor y de miseria, no por la pobreza literal, sino por la pobreza del alma. Pero estaba el hombre sentado en el pozo y le dice, dame de beber. Jesús llamó la atención de esta mujer con este pedido. La mujer samaritana dice, sigamos leyendo en el versículo 9 del capítulo 4. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El pedido definitivamente sorprendió a la mujer. ¿Podía haber algo más extraño que un pedido tal emanara de un judío? Habiendo conseguido así su atención,
Entonces Jesús respondió: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. Aunque el pedido de Jesús parecía extraño, había algo en él más misterioso. Lo significativo en cuanto a Jesús no era que fuera judío, sino que Él era y es el don de Dios, el agua viva, el agua fresca, el agua que fluye, el agua que da vida, como traducen algunas versiones al griego. Jesús aquí se refiere a sí mismo. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, dice el registro en San Juan 7:37. Sabía quién era la samaritana, sabía cuál era su necesidad y su sed, no la literal, sino la del alma. Tácitamente Jesús le dijo: tú puedes satisfacer mi sed física, pero yo puedo satisfacer la sed de tu alma. La mujer pensó que Jesús se refería a algún agua de algún manantial, en contraste con el agua comparativa quieta del pozo. Pero si Jesús tenía acceso al agua, razonaba la mujer, ¿por qué tenía que pedirle de beber? Sigamos en el relato en el versículo 11, San Juan 4:11. La mujer dijo pues: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Se dirige a Jesús ahora como Señor, con una expresión de respeto hacia el forastero, dejando a un lado a aquel indiferente, tú siendo judío. ¿De dónde? La mujer todavía pensaba que Jesús hablaba del agua literal. Versículo 12. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Quién pretendía ser Jesús? Versículo 13, siempre de San Juan 4. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente que salte para vida eterna. Quien toma de cualquier vertiente de agua literal, sea río, sea un pozo, agua embotellada, en unas horas puede volver a tener sed. El agua que ofreció Jesús y ofrece Cristo es para quitar la sed para siempre. Las palabras de Cristo impactan su mente. Yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua viva que Jesús ofrecía a la mujer es el agua que satisface la sed del alma, de mejores cosas, de mejores anhelos que esta vida no puede ofrecer. Vamos a seguir en el versículo 15. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Estaba cansada de llegar a ese pozo, estaba cansada de recorrer el camino, de ser vista por quienes la señalaban, de ser ignorada cuando pasaban a la par suya. Estaba cansada de ir a sacar agua. Dame de esa agua, le dice, al fin vislumbrando apenas lo que Jesús tenía para ofrecerle. La mujer respondió ávidamente a las promesas del versículo 14. Jamás tendría sed y ciertamente tendría vida eterna. Sigamos en el versículo 16. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y súbitamente Jesús cambió el tema de conversación. Jesús conoce todo, hasta el secreto más guardado del corazón del ser humano. La mujer no estaba lista todavía para recibir el agua viva que pedía sin darle la importancia de vida. En primer lugar, había aguas de pecado estancadas que debían ser eliminadas. La antigua vida de pecado debía morir antes que pudiera comenzar una vida nueva de rectitud. Las dos
Esas dos aguas, la limpia y la impura, no pueden coexistir juntas. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. No quería que sus secretos fueran revelados. La mujer rechaza el escudriñamiento que Jesús hace de su vida, negando que tuviera esposo. Versículo 18, sigamos la lectura en San Juan 4, versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5, y con el que estaba tampoco era. Entonces Jesús le puso completamente de manifiesto toda su vida pasada, demostrándole que para él los secretos de su vida eran un libro abierto. Era una mujer pecadora que vivía desdichada, que necesitaba mucho el agua viva que Jesús le ofrecía generosamente. ¡Qué vergüenza! Seguramente Jesús leyó todo en las redes sociales, pero como todo ser humano cuyo pecado quedó manifiesto, trata de escapar. Versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde el lugar que se debe adorar. Rápidamente cambiando el tema de las cosas personales, podía verse libre del bochorno de su vida pasada. Pero Jesús le dijo en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, créeme, esta expresión enfática, créeme, es única en el Nuevo Testamento. Jesús quería llegar a ella. Jesús solemnemente exhortó a la mujer a que se olvidara de las formas de culto y de la controversia tradicional entre judíos y samaritanos. Esto no era razón importante. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Y enfatiza: la hora viene. Es hoy. La importancia no es el lugar, sino el ahora y cómo, en espíritu y en verdad. Es decir, con toda sinceridad, con las facultades intelectuales, con fervor, cuando se han aplicado al corazón los principios de la verdad, los principios de la palabra de Dios. El Padre no es un Dios remoto que no se preocupa de sus hijos, sino que se interesa individualmente por cada uno de nosotros. El versículo 24 sigue: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Notemos algo maravilloso en este relato. El pueblo judío no reconoció a Cristo como su Mesías, porque ellos esperaban un guerrero, un libertador del yugo romano, que arreglara las cosas de esta tierra, que arreglara la economía, que les diera puestos en el gobierno. Pero estos gentiles, los samaritanos, gentiles despreciados y marginados, sabían que el Mesías les enseñaría todas las cosas, cosas espirituales, no cosas de este mundo. Con anhelo de la verdad, ella señala a quien era la promesa, al Mesías, al Cristo, al restaurador, al libertador.
pero del alma, de los menesterosos y de los afligidos, de los que sin saber tienen sed de salvación. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Esta declaración es solemne. Jesús es quien vino esta noche a buscarte al desierto de esta vida. Esta es una gran historia que puedes hacer tuya. Laura, ahora con más de 40 años, vive una vida restaurada, libre del pasado. Jesús pasó por la Samaria donde ella vivía hace más de 10 años. Fue abusada desde los 13 años, embarazada y expuesta a una vida de violencia. Huyó de su casa en medio de una adolescencia llena de dolor y frustración. No se sentía aceptada ni comprendida en una sociedad en que la víctima es la culpable y el abusador, el hombre, solo cayó en la garra de esa niña coqueta. Fue de un fracaso a otro. A sus 30 años había pasado por todo lo que la calle puede ofrecer: vicios, vagancias, violaciones, embarazos no deseados, consumo y venta de drogas, cárcel por robos menores y más. La mujer samaritana no había pasado nada comparado a la vida de Laura. A sus 30 años, esta joven mujer era una piltrafa de ser humano, sin familia ni verdaderos amigos. Por temor se cambia de ciudad, huye, quiere comenzar una vida nueva, pero lo ha intentado tantas veces. La providencia, el Señor la guía y le dice dónde ir. Jesús tenía planes con esa joven que fue lanzada en las aguas del pecado y la miseria. Fue asistida por un grupo de creyentes, resolviendo sus necesidades básicas. Laura desconfiaba de cualquier afecto, tomaba con recelo aquella ayuda ofrecida, pero tenía hambre y la bondad de los desconocidos la motivaban a abrir la puerta de su cuartucho. Pasando los meses comienza a estudiar la Biblia y decide de corazón entregarse a Jesús. Sus luchas no fueron fáciles, pero fue rescatada por gracia y tiene más de una década viviendo como una adoradora que adora en espíritu y en verdad. Laura fue libertada por Cristo, perdonada y transformada. Jesús es el agua de vida, es quien mantiene a Laura con una vida victoriosa. Tal vez tu pasado está lejos de ser comparado con el de la samaritana o el de Laura, pero todos tenemos luchas y tropiezos, todos hemos probado las aguas del fracaso. No dudes en entregarte a Jesús. Él puede explicarte todas las cosas que no entiendes o no comprendes y sobre todo puede hacerte libre. El apóstol Juan, en el libro de San Juan 8:36, escribió: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te invito esta noche a inclinar tu rostro y a orar conmigo. Padre, ayúdanos a creer que eres todopoderoso. Ayúdanos a aceptar el agua de vida, agua, Señor, que sustituya nuestras aguas descompuestas, nuestras aguas malolientes. Padre, ayúdanos a creer que esa agua es agua de vida eterna. Oh Señor, ayúdanos a aceptar tu salvación y haznos libres. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que no salga de tu mente que Jesús es el agua de vida.